Semana pasada vimos cómo el Señor reprendió al pueblo como consecuencia de el pecado que cometieron en el capítulo 32, el pecado de idolatría, y le dijo a Moisés: yo no voy a seguir con el pueblo, yo no voy a seguir con ustedes, mi presencia no va a estar en medio de ustedes, yo les voy a guiar, voy a enviar a mi ángel que le guíe hasta la tierra prometida, pero yo no voy a estar. Y esto fue suficiente para que Moisés prácticamente desgarrara sus vestiduras, se pusiera en silicio y dijera: Señor, no, si tú no vas a ir con nosotros, déjanos aquí, no queremos ir a ningún sitio. Estuvimos predicando sobre esto la semana pasada. Ahora vamos a ver entonces qué sucede luego que Dios misericordia pues responde positivamente a la solicitud de Moisés de seguir acompañándoles en dirección hacia la tierra prometida. Y entonces capítulo 34, voy a leer los primeros 17 versículos y vamos a versar nuestro mensaje sobre esta parte del capítulo. ¿De acuerdo? Éxodo capítulo 34, los primeros versículos. ¿Todos tienen sus Biblias? Bien. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando tus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Sin lugar a dudas, que el pueblo de Israel, luego de haber sido rescatado por el Señor de la esclavitud de Egipto, luego de haber sido de una manera providencial completamente sostenido durante el tiempo que tenían en el desierto, no había pasado un año completo cuando ya había metido la pata hasta que se fue de boca. Imagínense ustedes que Moisés sube a la presencia del Señor a recibir las tablas de la ley en el monte Sinaí, y cuando está allá arriba se pasa 40 días, y en ese tiempo pues el pueblo apostata completamente, reniega del Señor. Y no solamente lo hace el pueblo, sino que lo hace el pueblo con los líderes que estaban encomendados a preservar precisamente la santidad del pueblo. El propio Aarón, hermano de Moisés, pues fracasó completamente como líder cuando accedió a construir un becerro para que el pueblo lo adorara en el nombre de Jehová. Una tergiversación completa, ya hemos predicado sobre eso, de lo que es la adoración al Señor, un Dios que, como bien dice él, es un Dios fuerte y un Dios celoso, ¿verdad? Que no comparte su majestad con absolutamente nadie. Un Dios
que se presenta al pueblo diciéndole, yo soy Jehová tu Dios. Y dice, no harás dioses ajenos delante de mí, ni imagen, ni semejanza alguna de nada que esté en los cielos, en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de estas cosas, porque no son otra cosa que cosas, aquellos que se llaman dioses sin serlo, y que son solamente figura de imaginación humana. Sea como sea, ellos definitivamente metieron la pata. Y la expresión meter la pata es precisamente cuando una persona estropea, se cae, se equivoca, yerra completamente. Entonces una gente dice, he metido la pata o metiste la pata. Y esto viene posiblemente de aquella imagen de cuando la trampa está puesta para atrapar al animal y el animal mete la pata precisamente en la trampa y queda atrapado, ¿verdad? El título del mensaje de hoy es luego de meter la pata. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel luego que había metido la pata? Porque Israel metió la pata grandemente. Había roto con el primer pacto. En el capítulo 24, versículo 3, nosotros vemos que el Señor le advierte muy claro en cuanto a la idolatría de los pueblos con los cuales ellos iban a encontrarse y de los cuales habían ya salido en el caso de Egipto. Y sin embargo, Dios le había dado las tablas de la ley y estas tablas de la ley, el mismo Moisés las arrojó, las quebró en un simbolismo absoluto y total de la indignación de Dios ante un pacto que apenas había sido emitido. La ley que pactaba a Dios con su pueblo, el pueblo escogido. Y sin embargo ya ellos habían quebrantado esa ley. Estas tablas son lanzadas por Moisés, son quebradas, desmenuzadas. Lo que debía permanecer en piedra, tallada o escrita por el dedo de Dios perpetuamente en medio del pueblo, como reglamento, estatuto del pacto que Dios hacía con una nación que le escogió no por ser un pueblo especial ni tener ningún tipo de virtud, sino simplemente por su gracia y por su misericordia, conforme a promesas que había hecho a los padres, a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Consecuentemente, los israelitas habían estropeado su relación con el Señor, completamente. Ya Dios le dijo, yo no voy a ir con ustedes a la tierra prometida, porque metieron la pata. Y nosotros también muchas veces metemos la pata y dañamos nuestra relación con Dios. Y en el pasaje nosotros podemos ver claramente qué hizo el pueblo en la persona de Moisés y toda la nación luego que metió la pata, para nosotros aprender qué debemos hacer también cuando metemos la pata y dañamos nuestra relación con Dios. Este pasaje nos enseña, sin lugar a duda, lo que no sucede y lo que también nos corresponde hacer cuando metemos la pata, luego de meter la pata. Fíjense que en el capítulo 33, el capítulo anterior, en el versículo 13, ¿verdad? El Señor dice, nosotros vemos aquí que Moisés interpela al Señor y le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Dios le dice, yo no voy a seguir con ustedes. Y Moisés lo que hace es que busca de una manera ansiosa, apelando a la misericordia de Dios, y le dice, si yo he hallado gracia en tus ojos, este es tu pueblo, muéstrame tu camino. Dios diciéndole, yo no voy a andar contigo, y él apelando a Dios para que el Señor le muestre su rostro. Moisés estaba indignado con el pueblo. El rechazo había sido a Dios, pero también a él. Lo habían menospreciado. Este Moisés no apareció más, vamos a cambiarlo por un becerro, para que el becerro nos diga qué es lo que debemos hacer. Este ya no está aquí, sin penas ni gloria, simplemente se quedó en el monte. Habían desechado a Moisés, desechando al instrumento que Dios había utilizado para precisamente manifestarle su voluntad. Y la realidad es que Moisés estaba completamente sentido y dolido e indignado por la actitud del pueblo cuando había apostatado, yéndose a los ídolos de nuevo y abandonando al Señor. Pero sin embargo Moisés, con su carácter intercesor, por el amor que le tenía a ese pueblo que le habría de traicionar, le habría de criticar y le habría de traicionar muchas veces, sin embargo apela al Señor y le dice, este pueblo es tu pueblo, Señor. ¿Y qué van a decir los demás cuando digan que lo sacaste de Egipto para dejarlo morir aquí? Y apela al Señor de una manera tal que Dios pues sencillamente responde positivamente a la apelación de la oración de Moisés. Y amonesta al pueblo para que el pueblo también apele al Señor pidiéndole que tenga misericordia.
Y la primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando metemos la pata con nuestra relación con Dios y arrugamos, dañamos, laceramos este vínculo con nuestro Señor, lo primero que tenemos que hacer es apelar a su misericordia. Debemos buscar ansiosamente el rostro de Dios. Tanto así que Moisés le decía, yo te ruego que me muestre tu gloria. Y el Señor diciéndole, yo no voy a ir con ustedes, yo te ruego que me muestre tu gloria. Y ante la insistencia de Moisés, el Señor le dice, sube aquí. Lo mete dentro de una cueva y le dice, yo voy a pasar con toda mi gloria por delante de ti. Y él va a ver el paso de la gloria del Señor. Y luego de esto el Señor le dice, lo que estamos leyendo aquí en el primer versículo, alízate 2 tablas de piedra y sube al monte. Y con esto Dios está respondiendo a la súplica de Moisés, disponiéndose a restablecer el pacto que acababa de romper el propio pueblo, apostatando a la fe. Cuando nosotros metemos la pata y cuando nosotros estropeamos la relación que tenemos con Dios, lo primero que tenemos que hacer es buscar ansiosamente el rostro de Dios y demandarle, pedirle, rogarle, suplicarle que tenga misericordia y se manifieste. Moisés lo hizo. Y lo que Satanás quiere siempre es que nosotros posterguemos nuestra reconciliación. Aún decepcionarnos de nosotros mismos y decir no tenemos capacidad para dejar de ser traidores. Y aún avergonzarnos de repetir una vez más delante de nuestro Señor la confesión de nuestro pecado. Con tal de que no nos acerquemos al Señor en la actitud correcta, buscando el rostro del Señor, la reconciliación, y nos mantengamos separados de Dios en una actitud de rebeldía. El pueblo había pecado, pero Moisés apeló intensamente al Señor, buscando su rostro, demandando que se manifestase su gloria a Él y pidiendo una reconciliación que Dios le concede. ¡Qué intercesor! Cuando nosotros hemos metido la pata, Dios siempre nos da una segunda oportunidad. Tenemos el Dios de las segundas oportunidades. Y fíjense cómo el Señor convoca a Moisés. Dice en el versículo 1 que le dijo a Moisés, ven, sube acá. Pensar que Dios acabó con nosotros o terminó con nosotros es una tontería. A pesar de nosotros, todavía Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando nosotros hemos metido la pata, lo que tenemos que hacer es acudir a Él. El Dios de las segundas oportunidades. El Dios que aún estando ofendido con nosotros nos llama al arrepentimiento, en la disposición de perdonarnos, si ciertamente nos arrepentimos. ¡Qué Dios tenemos! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Por eso luego de meter la pata, nosotros lo que tenemos es que ponernos las pilas y hacer lo que nos corresponde. El Señor le dice a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y sube aquí, que yo voy a volver a escribir, yo voy a volver a hacer pacto, yo voy a volver a plantear los estatutos míos para que de nuevo se restablezca el vínculo y el pacto que tú has roto por tu pecado, Israel. Y es interesante esto, a mí me llama la atención, porque si Dios le dio las primeras tablas de piedra, ¿verdad? ¿Por qué no les da pura y simplemente la segunda? ¿Sí? En la segunda le dice, alisa la piedra y sube para acá con las piedras arriba. Y estas 2 tablas de piedra, Moisés tiene que fajarse él a prepararla, a tallarla, a alisarla, ¿verdad? Para entonces presentarse delante del Señor en esta ocasión con las 2 tablas de piedra ya lisas, a fin de que el Señor con su dedo escriba sobre estas tablas. Evidentemente, hay una parte que nosotros tenemos que hacer. Es como la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no viene de nosotros. ¿Qué no viene de nosotros? Ni la salvación viene de nosotros, ni la fe tampoco. La fe la da Dios. Y la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros tenemos que confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos para poder ser salvos. Es un regalo de Dios. Dios pacta con el hombre pecador, pero le dice, tráeme las piedras. Y esto tiene un simbolismo tremendo, porque cuando venimos delante del Señor, luego de meter la pata, debemos venir con las tablas de nuestros corazones listas, preparadas, para que Dios vuelva y escriba sobre ellas.
Por eso es necesario un arrepentimiento. Y tenemos nosotros que hacer nuestra parte. ¿Por qué? Porque Dios no necesita que la hagamos, pero quiere que la hagamos. Que manifestemos con esto nuestra disposición y nuestro empeño en restablecer el vínculo con Él. Hoy día se predica un evangelio tan ligero que las personas creen que simplemente se trata de hacer una oración. Es más que esto. Es mostrar a Dios la disposición de nuestros corazones, el empeño y el deseo de presentarnos completamente limpios delante de Él, para que Él entonces, mediante su Santo Espíritu, grabe con letras imperecederas, perennes en Él, su perfecta voluntad. Corazones nuevos, tablas nuevas, lisas, limpias, aptas para que Dios escriba su voluntad en ellas. Cuando nosotros metemos la pata y luego de meter la pata nos corresponde simplemente acudir a Dios y acudir a Dios con diligencia a primera hora. También llama mi atención que el Señor le dice a Moisés: prepárate las piedras y sube a primera hora de la mañana. Yo me imagino que Moisés se pasó la noche entera tallando esas piedras. ¿Quién dijo que fuera fácil? Y a primera hora de la mañana tenía que subir. Sube de mañana al monte Sinaí, versículo 2. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Quisiéramos como todo recibirlo de Dios, sin manifestarle a Dios nuestro empeño, nuestro interés, sin ningún tipo de esfuerzo. Vuelvo y repito, todo lo que viene de Dios es de gracia. Pero sin embargo, Dios ve nuestros corazones, Dios ve nuestras actitudes. A Él no lo podemos engañar. Si nuestro reclamo es vehemente y si nuestra disposición es total, entonces vamos a recibir de Dios la inscripción sobre nuestros corazones. Pero de otra manera, serán piedras lisas, sin el dedo de Dios sobre ellas. Por eso cuando nosotros metemos la pata nos corresponde ir al Señor y ir de inmediato, a primera hora, no esperar que avance el día, que la noche venga. No, dice el que anda de noche, dice la Escritura, anda en tinieblas. Es de día, ahora, inmediatamente por la mañana, temprano, con diligencia. No podemos esperar que caiga el día. Pecamos en contra del Señor, le fallamos al Señor, le traicionamos en su confianza, rompimos el pacto. Hay que acudir donde Él, tempranito, pronto. Y por esto, hermanos, cuando nosotros acudimos al Señor, si acudimos en la manera apropiada, bajo la convicción absoluta de que estamos respondiendo a su misericordia, que siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad, entonces no es necesario que ni siquiera seamos acompañados de nadie. Somos más propensos a confesar nuestros pecados muchas veces a los hombres antes que a Dios. Dios le dice al pueblo: quédense allá, Moisés, ven tú solo. Dice: no vengan con absolutamente nadie, que no haya nadie en los alrededores, ni siquiera animales. Pero tú sí, tú sube temprano y sube de mañana y sube con las piedras listas, porque yo voy a reanudar el pacto, a restablecer ese pacto. Conforme a su promesa, nosotros vemos que en el versículo 5 dice que Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Yo no sé si cuando leímos ustedes se dieron cuenta de esto, de lo que sucede en el versículo 5, versículo 6. Pero llamó mi atención que inclusive busqué diferentes versiones de la Biblia para ver si en todos los casos se repetía igual o era un asunto de traducciones. Aquí dice que Jehová descendió, estuvo allí con Moisés, dice, proclamando el nombre de Jehová. Y es interesante que quien proclamaba el nombre de Jehová no era Moisés, sino que era Jehová, el mismo Dios, el mismo Dios. Dios promete que en cada ocasión en la cual nosotros nos acerquemos al trono de la gracia hallaremos el oportuno socorro. Dios dice que en Jesucristo nosotros tenemos el abogado, el intercesor perfecto. Es lo único que necesitamos, acudir delante de Él. No necesitamos intermediarios humanos. No necesitamos confesar nuestros pecados delante de los hombres, sino reconocerlos delante de Dios y pedir perdón por ellos. Pero Dios siempre va a estar dispuesto a acudir conforme a su propia promesa, que todo aquel que arrepentido llegara a Él invocando su nombre, no le va a echar fuera, no le va a tener a menos. Jesucristo ha prometido acudir y recibir a todo aquel que le invoca de todo corazón. Y si tú invocas
al Señor Jesucristo, no importa tu caída, no importa tu traición. Y cuando digo no importa, sí importa. Pero no obstante tu caída y no obstante tu traición, no obstante tu metida de pata, si vienes correctamente, Dios siempre te va a recibir. Dios siempre te va a recibir. Siempre lo va a hacer. El Señor acude, la nube baja, desciende sobre el monte. Y ahí Dios se dispone a manifestarse en toda su dimensión. Y esta es la primera de muchas veces en que nosotros escuchamos la expresión que está en el versículo 6 y versículo 7. Cuando pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí está el Señor presentándose a sí mismo fiel a su propia naturaleza. Él está diciendo: yo Jehová soy, ¿verdad? Yo soy fuerte, misericordioso, piadoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de estos rasgos son rasgos completamente compatibles con su propia naturaleza y con su propia condición de Dios fiel. Dios mismo asume y resume su propia naturaleza, su propio ser en esta expresión que nosotros vemos aquí. La gran diferencia es que en esta ocasión es el mismo Dios, como si fuera una carta de presentación o un recordatorio de quién es Él, para que no volvamos a meter la pata con Él. Y comienza diciendo que Él es un Dios fuerte, imbatible. Pero también habla de que Él es un Dios compasivo. Habla de su clemencia. Habla de su misericordia. Habla de cómo Él es un Dios confiable y cómo Él es, además de todo esto, un Dios justo. Porque de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Por eso, como culpables somos, lo único que podemos hacer es apelar a su misericordia, a su clemencia, a su bondad. Porque de nosotros Él sí dice claramente que somos inicuos, que somos rebeldes, que somos pecadores y que somos malvados. Todo eso lo dice en esos dos versículos. Y cuando nosotros acudimos a Él con una revelación correcta de la naturaleza de Dios y con una perspectiva correcta de quiénes somos nosotros delante de Él, tenemos todas las posibilidades. Y más que esto, toda la garantía del Dios mismo de que Él se va a mostrar misericordia y clemente. Qué bueno que tenemos este Dios que se encarna, viene a este mundo, toma forma de siervo, dejando su gloria ya al lado del Padre, la que tenía desde siempre, y hecho hombre semejante a los hombres, es tentado conforme a nuestra semejanza en todo, aunque fue siempre sin pecado. Y por eso Jesucristo puede compadecerse de nuestras debilidades. Y lo hace. Él es un Dios compasivo. Un Dios compasivo. Si acudes a Él y le dices: Señor, perdóname, porque metí la pata. Tal vez he metido la pata toda mi vida contigo. Perdóname, que vengo a ti, Señor. Él lo va a hacer. Él va a ser misericordioso y clemente, a pesar de nuestra iniquidad, de nuestra rebeldía y de nuestra maldad. Y así se presenta el Señor. Yo soy Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, clemente. Dice: grande en misericordia y en verdad. Ese es el Dios que tenemos. Cuando nosotros hemos metido la pata, lo que nos corresponde es humillarnos delante del Señor y adorarle por quien Él es. Eso fue exactamente lo que hizo Moisés, versículo 8. Luego de esta proclama del propio Señor, que se presenta anunciando: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Dice, versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Frente a la majestad de la naturaleza divina, lo único que nos resta a nosotros es humillarnos y adorarle. ¿Sabe por qué permanecemos muchas veces separados de Dios? Por tiempo.
por el orgullo que está en nosotros. Porque muchas veces el adversario pues manipula nuestra naturaleza y hace que eso nos retenga a humillarnos delante del Señor. A la postre, para eso fuimos creados, para adorarle. Y si hemos pecado en contra de nuestro Señor, si nos hemos mantenido alejados de Él, si todavía no hemos sido objeto de su gracia y de su misericordia, si todavía no hemos hecho un pacto con Él, si todavía no conocemos lo que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, el autor del nuevo pacto en su sangre derramada en el Calvario, entonces ahora es el momento de humillarnos delante de Él. Y si le hemos fallado a nuestro Dios y hemos metido la pata en medio de la trampa del diablo y hemos traicionado la confianza de nuestro Señor, pues ya, temprano, ahora tenemos que acudir a Él y postrarnos delante de Él y humillarnos delante de Él y adorarle a Él y reconocerle como quien Él es. ¿Saben una cosa? Hay un riesgo en no hacerlo. Y el Señor lo plantea aquí. Lo dice muy claramente en el versículo 7. Guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. De ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Y dice luego que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Saben una cosa? Nuestra actitud delante de Dios va a repercutir sobre nuestra familia. Y no hay que ir muy lejos, solamente hay que observar en los alrededores. La actitud que nosotros tengamos delante del Señor va a repercutir sobre nuestros descendientes. Padres piadosos tendrán hijos piadosos. Padres impíos instruirán hijos impíos. Con las consecuencias que esto trae. Pensar que el Señor va a pasar por alto las cosas es el único error en el cual no debemos caer. Si hemos metido la pata, hay que sacar la pata. Tenemos que sacar la pata y sacarla cuanto antes, con una perspectiva correcta de Dios, que de ninguna manera nos va a pasar la mano por la cabecita diciendo, eso no es nada, hijito mío. No, no, no. Yo soy Jehová fuerte, celoso, clemente, misericordioso, sí, pero de ninguna manera voy a tener por inocente al culpable. Hasta tanto el Señor no te declare a ti limpio, es mejor que tú te reconozcas culpable. Y nunca podrás ser limpio por tus propias obras o por tus propios méritos. Solamente Jesucristo puede limpiarte. Solamente Jesucristo puede limpiarte. La Escritura enseña eso, que solamente en Cristo tenemos perdón de pecado. Ahora bien, estoy concluyendo. Luego de meter la pata hemos dicho que debemos buscar el rostro del Señor, porque Él nos convoca a fin de que podamos restaurar este vínculo, este nexo. Hemos dicho también que nos toca asumir nuestra responsabilidad en nuestra parte y venir con las piedras preparadas para que Él escriba sobre nosotros. Que hay que acudir delante de Él con diligencia, que debemos hacerlo personal e individualmente. El Señor siempre va a ser fiel a su promesa acudiendo a nuestro rescate y que tenemos que verle como Él es, humillándonos delante de su presencia. Eso es lo que tenemos que hacer cuando metemos la pata. Pero fíjense cuánto detalle hay en los versículos 9 y 10 en lo que hizo Moisés. Dice que Moisés dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio nuestro, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces Dios contestó, versículo 10, ¿me siguen? Dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo, haré maravillas, etcétera, etcétera, etcétera. Oh, Moisés va a permitir que se restablezca de nuevo este vínculo entre Dios y su pueblo. Moisés es el representante del pueblo delante del Señor. ¿Y saben una cosa? Si nosotros metemos la pata, tenemos que hacer igualito que Moisés. Lo primero que él hizo fue solicitar
del Señor su asistencia. Señor, si he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Señor, si de verdad has de tener misericordia, ven a mi corazón, quédate conmigo, permanece en medio nuestro. Hasta tanto no nos arrepentimos de todo corazón e invitamos a Jesucristo a estar en nosotros y con nosotros, a permanecer en nosotros. Hasta tanto no estamos realmente solicitando del Señor en una manera apropiada la asistencia que necesitamos luego que metimos la pata. El pecado nos aleja del Señor y debemos invitarle y apelar a su gracia, a su misericordia por la falta de mérito que tenemos. Tenemos, como hizo Moisés, que reconocer nuestra falta. Él dice, el pueblo es un pueblo duro de servir. Debemos pedir perdón como Él perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Debemos suplicarle al Señor que nos tome por descendiente de Él. Dice, y tómanos por tu heredad, le dice Moisés. En otras palabras, hazme parte de tu casa, de tu familia. Tómanos como parte de tu familia. Y saben que todas esas cosas son exactamente las que le sucede a una persona cuando arrepentido de sus pecados, luego de haberle fallado a Dios por causa del pecado, acude a Él. La Biblia dice que los que reciben a Jesucristo en sus corazones, Dios también les hace hijos suyos, herederos del reino de los cielos, herederos de sus promesas, familiar directo del Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Consecuentemente, si nosotros hemos metido la pata, hay que acudir al Señor reconociendo nuestra falta, pidiéndole perdón, suplicándole al Señor que nos haga parte de su pueblo y además de esto, recibiendo del Señor su condescendencia, su perdón, su gracia y su favor. Cuando a pesar de haber metido la pata, todavía el Señor coge y dice, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Una vez más el pacto es restaurado. Una vez más Dios va a tomar su dedo y va a escribir en esas tablas lisas que Moisés subiría al monte. Y por segunda vez Moisés bajaría con estas tablas ya colocadas en un arca donde permanecería como el testimonio de Dios en medio de su pueblo. El arca que iría con las tablas de la ley delante del pueblo de Israel a través de la travesía hasta llegar a la tierra prometida y que iría delante de los ejércitos de Israel para conquistar la tierra de los impíos, de los paganos. Cuando hemos metido la pata, todo lo que tenemos que hacer es venir al Señor y debemos consagrarnos a Él luego de restablecer el pacto con Él. Luego que el Señor nos haya manifestado su misericordia, entonces lo que tenemos que hacer para ver a Dios actuar a nuestro favor es sencillamente guardar lo que Él manda. En el versículo 11 le dice, guarda lo que te mando hoy. Aquí yo he hecho delante de tu presencia, o sea, yo voy a hacer la obra. Tú ve guardando las cosas. Y ahí le habla de varias cosas que debemos recordar. Advertencia. La primera cosa es de no provocarle a celos. Versículo 14. Dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, ¿qué dice? Dios celoso es. En otras palabras, ok, perfecto. Pero yo solamente, vas a vivir para mí. Vas a honrarme solamente a mí. No vas a tener nada que ocupe mi lugar. Yo soy celoso de mi propia gloria. Eso dice el Señor a los suyos. No acepta competencia. Advierte también de no hacer alianzas con los impíos. Fíjense el versículo 15. Dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Por las consecuencias que esto traerá, ¿verdad? Dice, porque fornicarán en pos de sus dioses, ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y tú terminarás haciendo eso mismo, comiendo de sus sacrificios. Si hacemos un pacto con el Señor, tenemos que guardarnos del mundo y de las costumbres del mundo y del pecado del mundo. Mantenernos aparte, porque Él es celoso, porque Él no comparte su gloria. Y si somos parte de su pueblo y si hacemos pacto con el Señor, es para exclusivamente estar con Él. Por eso, Dios advierte que tengamos mucho cuidado de no estar metiendo la pata
otra vez. Y fíjense cómo claramente en el versículo 17 le concluye diciéndole, no te harás dioses de fundición. ¿Y qué es lo que le está diciendo el Señor? Dice, ok, restablezco el pacto contigo, te perdono, voy a ir contigo hasta la tierra prometida. Te voy a llevar hasta el cielo, voy a perdonar tus pecados, te voy a salvar, te voy a dar la vida eterna. Cristo murió por ti. Voy a escribir mis leyes en tus corazones. Dice, pero no vuelvas a meter la pata. No reedite el pecado en tu vida. No te hagas un ídolo otra vez. Ya con aquel becerro que hiciste fue suficiente. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel acá. En otras palabras, si nosotros recibimos la misericordia del Señor, tenemos que consagrarnos a Él y tenemos que guardarnos de no provocarle a celo, mezclándonos con el pecado del mundo a fin de no volver a meter la pata. De eso es que se trata. Yo no sé, hermano, si tú has estropeado tu relación con Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Yo tantas veces he metido la pata. Pero si hay algo que por la misericordia del Señor, Él ha permitido que siempre tenga presente, es que no puedo perder tiempo. Que metí la pata ahora, ofendí a mi Dios, fui infiel a Él, pues inmediatamente tengo que venir a los pies de Jesucristo. Y tengo que apelar a su misericordia, y tengo que derramarme en súplicas delante de Él, porque Él es un Dios fuerte y celoso, pero también es un Dios compasivo, misericordioso. Él es tardo para la ira, pero tampoco va a tener por inocente al culpable. Consecuentemente, lo que nos queda es postrarnos y suplicar a Él adorándole. Y esta es la invitación que yo hago a ustedes esta mañana. El que todavía no tenga la seguridad de que Jesucristo ha perdonado sus pecados y que si cierra los ojos este mundo hoy, va a abrirlo en la presencia del Señor, en la tierra prometida, en el reino de los cielos. Pues hoy es el momento de decirle, Señor, lo siento, perdóname, sálvame. Y hermano, si te has alejado del Señor traicionándole y siendo infiel a Él, pues ahora es el momento, hoy en la mañana, que tú le digas, Señor, vengo para restablecer el pacto contigo. Me comprometo, Señor, a serte fiel, a mantenerme alejado de los impíos del mundo, a no poner a nada antes que a ti. A consagrar mi vida a ti. Vamos a orar. Cada uno de nosotros en su lugar. Que cada uno permanezca en su lugar y que incline el rostro, de manera de que no distraiga a otros. Y conforme lo que Dios haya puesto en su corazón, hable con Dios. No necesita intermediario. Usted solo y Dios. Dígale a Él. Preséntese delante de Él. Y haga un pacto con el Señor esta mañana. Padre, recuerdo que tu palabra dice que cuando se manifiesta tu bondad, tú pones tus leyes en nuestras mentes y las inscribes en nuestros corazones, Señor. Y por eso, Padre, buscamos tu rostro en esta mañana, pidiéndote perdón, Señor, por haber metido la pata tantas veces, haber errado al blanco, Señor, haber pecado en contra tuya, haber estropeado la relación entre nosotros, Señor. Y rogamos, Señor, que en tu misericordia tú nos perdones, Señor. Que tu gracia y tu favor alcance cada alma aquí, Señor. Y de manera especial, Señor, rogamos por aquellos que no tienen una relación contigo, que no son parte de tu pueblo, que todavía, Señor,
no son contados en tu heredad. Para que en esta mañana, Señor, invoquen el perdón tuyo en la persona de Jesucristo. Reciban a Jesucristo en sus corazones. Y tú, Señor, los anotes para vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra y lo instructiva que es a nosotros, Señor. Gracias como te revelas a nosotros a través de ella. Ayúdanos, Señor, a honrarte como tú mereces, Señor. Y permítenos, Señor, tener tu gracia y tu favor para permanecer fieles. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Dios, Señor y Salvador. Tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.